2:12. Espérame, mi Joel amor. 2:12. Espérame. Me van a acompañar nada más en la lectura, hermanos. Recuerden que es predicación. Sí. Y vamos a ver el día de hoy, hermanos, Joel 2:12 al 18. Dice así la bendita palabra de Dios. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestro vestido. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Bendito Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, pidiéndote como siempre, Señor, que bendigas este lugar y a cada corazón aquí presente, Señor. Que les permitas, bendito Padre, ir a fondo, bendito Padre, a lo espiritual de esta enseñanza, de esta predicación que se tiene para el pueblo. Habla de misericordia, habla de arrepentimiento, habla de castigo, habla de juicio. Pero nos habla también de un Dios bondadoso, de un Dios misericordioso, de un Dios que está dispuesto a que si tú vas al arrepentimiento, Él va a ti. Gracias, Padre de los cielos, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y llevándonos a toda justicia y verdad. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido y clamo. Amén. Siéntese, hermanos, por favor. Ay, está bien rica, hermano Isabel. Gracias. Joel, hermanos, del 2, del 1 al 11, nos habla, o más bien, nos describe un ejército feroz, un ejército imparable, un ejército que va en contra de la ciudad de Jerusalén. Nos describe un ejército que está presto a atacar la ciudad, al pueblo. Lo curioso de esto, hermanos, es que este ejército, es de resaltar esto, que este ejército es dirigido nada más y nada menos que por mismo Dios. Por Dios. Es Dios quien lo dirige en su ataque contra la ciudad de Jerusalén. Ahora, no podemos pasar por alto una situación. En el capítulo 1, el profeta nos habla acerca de una invasión de langostas. De una invasión de langostas que vino y que destruyó todo absolutamente en la tierra del pueblo de Israel. Nos habla de un ejército, de una invasión de langostas. Y nos habla de que el profeta llama, es decir, convoca a asamblea. ¿A quién? A ancianos, a sacerdotes. Y aquí lo refiere, ¿verdad? Dice al niño, al novio, a la novia, es decir,
a todo el pueblo. ¿A qué? A que vinieran a la casa del Señor, al templo, al templo, al templo de Dios, a la iglesia. Este ejército había destruido todo, no se podía hacer un culto, no se podía hacer lo que ahorita nosotros tenemos como bendición, haciendo un culto a nuestro Padre de los cielos. Entonces, ¿para qué? Este llamado, esta convocación, hermanos, asamblea, era para clamar a Dios, era para orar y pedirle perdón a Dios, era para ir al arrepentimiento. ¿Por qué? Por sus pecados. Sabemos en la Escritura, ¿verdad?, que una y otra vez el pueblo de Dios pues lleva a ir al Señor, y todo el producto de sus pecados, ¿verdad?, de su duro corazón. Entonces dice 2:1, tocar trompeta en Sión. La trompeta, hermanos, era, se tocaba para efecto de proclamar el Evangelio. Bueno, esto te lo voy a aclarar. Tocar trompeta de Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene, ¿qué?, el día de Jehová, porque está cercano. Esto ya lo vimos en la semana. El día de Jehová, pues son el día de la gran tribulación. Dice que como nunca jamás se vio, dice la Escritura, son 7 años el día de Jehová, y 3 de aparente auge en la economía, en todas las áreas del mundo. Sin embargo, después de 3 y medio viene de verdad la gran tribulación. Y monte, quiero resaltar, ¿verdad?, que nosotros establecemos que significa cielo. Entonces, bajo estas premisas, hermanos, vemos aquí un juicio de Dios. Un juicio de Dios. Dice, como plaga de langostas. Pero ello tiene un propósito. Ello tiene un propósito. ¿Cuál? Hacer volver al pueblo hacia Dios, al arrepentimiento. Él les da la oportunidad para ir al arrepentimiento y volverse a Él. Entonces, contemplemos desde ahorita, ¿verdad?, la magnificencia de nuestro Dios. Él es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso, que siempre y siempre nos dará la oportunidad de volvernos a Él. Dice aquí la Escritura, dad alarma, dice, tocar trompeta. Y tocar trompeta, hermanos, en el Nuevo Testamento es dar el mensaje de salvación. Es proclamar el mensaje de salvación, que tenemos que darlo al mundo. Que tenemos que darlo al mundo. Entonces, aquí se estaba convocando a una asamblea, a una reunión. Dice, ¿cómo será el día de Jehová? Dice, ¿cómo será? Vean lo que dice aquí la Escritura. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. De espanto, ¿verdad?, de miedo de lo que va a suceder. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Dice, no van a poder morir. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las calles, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Y Jehová dará su orden. El profeta habla del día de Jehová. Ahora, recordemos, hermanos, que en el año 70, es decir, aquí hay un ejército presto a atacar. Ya está la espada desenvainada y lista para atacar, ¿verdad? Entonces, recordemos que en el año 70, Dios permite a los romanos destruir la ciudad, ¿verdad?, destruir el templo. Entonces, este ejército, este imperio, fue el brazo ejecutor. Entonces, aquí estamos frente a un ejército que también está comandado, está dirigido por Dios, por Jehová de los ejércitos. Entonces, son los romanos el brazo ejecutor en ese momento, ¿verdad? Entonces dice el profeta Joel, nos describe a un
ejército terrible, imparable, que no hay forma de detenerlo y que está presto a destruir la ciudad de Jerusalén. Está dirigiéndose a la ciudad. ¿Para qué? Para atacarla, para destruirla. Entonces, decíamos que Dios es quien comanda este ejército. Es un juicio de Dios a un pueblo pecador, un pueblo que está en lío con Dios, está en sus pecados. Entonces, ya todo está listo, hermanos, ya todo estaba preparado, ya la espada estaba desenvainada y todo está presto. ¿Para qué? Para atacar y destruir la ciudad. Entonces dice el 11, ¿verdad? Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Para qué? Para destruir la ciudad. Entonces, dice 12:12, que es la parte de la lectura que vamos a ver hoy. Dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. ¿Qué dice? Por eso ahora, dice, en este mismo momento. Está diciendo Jehová, en este mismo instante pueden regresar a mí. En este mismo momento. Entonces, Él va a ira, pero si estamos frente a un Dios bondadoso y misericordioso, Él nos está alertando aquí, nos está diciendo, pueden ahora mismo regresar a mí, en este mismo instante. Dice Dios, aún unos segundos antes, aún un segundo antes. Dice, pueden, ahora dice, ahora. Por eso ahora dice Jehová, vuélvanse a mí. Pero hay una condición. La misericordia de Dios y su bondad están condicionadas, hermanos. Decíamos anteriormente, hay que llevar a Dios a misericordia. Entonces dice aquí, antes de que caiga la espada, antes de que ejecute, antes de que dé el golpe, dice, en este mismo momento pueden regresar a mí. ¿Pueden qué? Ir a mí. Pueden ir al arrepentimiento. Pueden ir al arrepentimiento. Dice el 13. Convertir a mí, pero dice, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Es decir, dice, rasguen vuestro corazón. Rasguen vuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, Él es clemente, Él es tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Es decir, nos está diciendo, ¿verdad? Arrepiéntete y vuélvete a mí. Pero ahí está la condición. ¿Cómo? De todo corazón. Ve al arrepentimiento, dice, pero sinceramente. Por eso dice, antes, no sé si recuerden ustedes, ¿verdad? El judío se rasgaba y se echaba tierra y se echaba... Y dice Dios, ya no hagas eso. O sea, muchos van en el momento al arrepentimiento, pero no es sincero, es momentáneo. Yo quiero un arrepentimiento genuino, de corazón. Ya está la espada desenvainada, ya está para atacar. Pero dice, en este momento puedes ir al arrepentimiento. Y nos dice, ¿verdad? Dice el profeta Joel, nos describe cómo es Dios. Dice, en este momento, dice, puedes rasgar vuestro corazón, pero no tus vestidos. O sea, ve a un arrepentimiento genuino y conviértete, dice Jehová, a mí. Dice, ¿por qué Joel? Dice el profeta Joel. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es clemente. Porque Dios es tardo para la ira. Dice, y grande en misericordia. Y ahora sabemos, ¿verdad? Que sus misericordias se renuevan cada día. Cada día son nuevas sus misericordias. Entonces, frente a un Dios misericordioso estamos. Pero hay condición, ¿verdad?, para esa bondad. Arrepentirse verdaderamente, de corazón. De un arrepentimiento genuino. Dice, a veces, hermanos, el profeta nos lo deja entender aquí, Dios también mismo, a veces el hombre, Dios sabe que el hombre se acerca en muchas ocasiones frente o con un arrepentimiento fingido.
un arrepentimiento que no es genuino. Entonces, muchas veces nos acercamos a Dios, hermanos, por desesperación, porque estamos en una situación de crisis, porque estamos en un problema terrible, o a veces ni son terribles, realmente tienen solución fácil, pero no somos inteligentes, porque no nos acercamos a Dios. Entonces, a veces nuestros fracasos, ¿verdad?, nos duelen tanto que provoca que nosotros vayamos creyendo que nos va a ayudar de inmediato, ¿verdad? Y nos acercamos a Dios, y Dios nos está diciendo aquí, yo no quiero eso. Yo quiero que tú te acerques verdaderamente a mí y me busques de corazón y que te arrepientas y que ese arrepentimiento sea genuino y que en verdad de corazón me vayas buscando. Y ya nos entenderemos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ese problema, hermanos, también, como aquí este ejército era dirigido por él, a veces esos problemas son provocados por él. ¿Para qué? Para edificarnos, para acercarnos a él, para hacernos sensibles, para que seamos humildes, para que recordemos nuestra condición y para que recordemos que Él es un Dios misericordioso, bondadoso, y que siempre está presto a escucharnos y que siempre va a estar presto ¿a qué? A recibir nuestro arrepentimiento. Ese es nuestro Dios. Y aquí el profeta Joel nos lo deja bien claro, ¿verdad? Dice, rasga, güey, tu corazón, no tu vestido, y convértete a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Él es clemente, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice, y se duele dolor, o sea, se duele de castigarte. No quiere, Él te quiere ayudar, te quiere bendecir, pero tú no lo permites. Finges, no te acercas verdaderamente a Dios. Hay que acercarnos, dice aquí, de corazón. Y establezco, ¿verdad? A lo mejor muchas veces ese problema viene de Dios, como este ejército. Como muchas veces, ¿verdad? El brazo ejecutor de Dios ha sido un ejército como los romanos. Estaba diciendo yo en el pueblo, cuando destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Entonces, a veces eso viene de Jehová. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que todo, en todo y por todo debemos, ¿qué? Darle gracias a Dios. Les voy a platicar una historia, hermanos, en aplicación de esto. Les voy a poner a pensar. Un hombre, en un momento, sale de su casa. Él tiene problemas, padece de una situación muy difícil con su esposa. Y desgraciadamente en su ir, él sale muy enojado de su casa. Él atropella a una persona. Esta persona, hermanos, es una persona muy querida por su congregación. Es un cristiano. Entonces, el papá, la mamá, los hermanos. Esto fue real, hermanos, ¿eh? Yo lo vi. Los hermanos pues querían casi matar a este hombre. Y decían, queremos castigo de Dios. Pero los hermanos pensaban en castigarlo en lo personal. O sea, pensaban irlo a lastimar y irlo a matar si era posible. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Que cuando somos tocados por Dios, nuevas criaturas somos. Entonces, ellos comienzan a albergar en su idea una idea mala, ¿verdad? Una idea inconcebible de irlo a matar. Pero el papá también empieza a albergar en su corazón otra idea. Esta idea, él la comenta con su esposa. Y ella a la vez la comenta con sus hijos. Pero, cristianos todos, cristianos todos. Pero sucede que entre ellos empieza a haber discusión, disensión, empieza a haber hasta alejamiento, empiezan a tener problemas entre ellos por esa solución. El papá dice, quiero ir a buscar a este hombre. ¿Para qué? Y va y lo busca, y va a su casa y llega y lo encuentra. Y habla con él. Este hombre pues temblaba, ¿verdad? Pensaba, dice, pues este señor ¿a qué ven? No va a venirme a saludar. Seguramente me va a querer hacer daño. El papá se quiebra, ¿verdad? Y empieza a llorar,
empieza a hablar con este hombre de su hijo y le empieza a platicar la maravillosa vida que él tenía como congregante, como cristiano, como hijo de Dios. Él decía, ¿sabes qué? Mi hijo era cristiano, y mi hijo era un hijo de Dios, era un soldado de Dios. Y le empieza a platicar. Pero este hombre también le empieza a hablar del Evangelio, sin darse cuenta. O sea, de lo que sale del corazón, habla la boca, de lo que está lleno el corazón. Este hombre, sin darse cuenta, pues le empieza a hablar del Evangelio, le empieza a hablar del plan de salvación de Dios. Bueno, le habla de cómo él había llegado al cristianismo, le habla del Evangelio, y él no se dio cuenta que tocó el corazón de este hombre. Él no se percató de eso, pero él se dio cuenta que él tocó su corazón. Entonces, este hombre, con el tiempo, recibe a Cristo en su corazón. Obviamente el papá no lo sabe, ni la familia, ni los hermanos que querían matar a este hombre. Entonces, hay unos bautizos en la congregación de este varón, y esperando el turno de los bautizados, ven a este hombre que mató a su hijo, formado para ser bautizado. Entonces él se sorprende de manera, la mamá igual, pero los hijos más. Los hijos no estaban tan maduros. Ellos dicen, no, es que sangre por sangre, ¿no? O sea, ojo por ojo. El papá lo observa a la distancia, lo ve, y él piensa para sí algo que le comenta posteriormente a la esposa, y le dice, esto sucedió para que este hombre se convirtiera. Esto pasó para que este hombre recibiera a Jesús en su corazón. Esto dijo el Señor, mi hijo ya estaba listo. Él ya estaba listo, era hijo de Dios. Pero este hombre no estaba listo todavía. Y Dios permitió, en su soberanía, que esto pasara, para que este hombre se convirtiera. ¿Esto es correcto, hermano? Esto puede pensar nuestro corazón, si nos llegara a pasar. Es difícil, ¿no? Pero estamos hablando de arrepentimiento, y dijimos, ¿verdad?, hace un momento, amor, perdón, pilares fundamentales del reino de los cielos. Este hombre lo entendía, y habló con él, lo perdonó, y lo llevó al Evangelio sin darse cuenta. Y de pronto ya estaba formado para recibir a Cristo en su corazón, para ser bautizado. Dice la Escritura, ¿verdad?, que decimos muchas veces, misteriosos son los caminos de Dios. Este hombre recibe a Jesús, se convierte y es bautizado en el nombre de, con el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. En el momento, pues, la familia no estaba muy contenta con este pensar. Decían, es muy difícil, no puedo entenderlo, no puedo comprender esto, no puedo entender que Dios quiera que yo piense así, no puedo comprender que Dios me diga que yo tengo que perdonar a este hombre y ahorita bendecirlo porque está siendo bautizado, está esperando su turno para ser bautizado. No puedo entenderlo. La mamá no comprendía, pero el cristianismo exige perdón, ¿verdad? Amén. Exige perdón, pilar profundo y fundamental del reino de los cielos. Otra. Hay una congregación, hermanos, había una hermana que constantemente me abordaba. Me decía, pastor, ore por mí, ayúdeme porque mi esposo no me valoró. Esto se los he platicado 2 o 3 veces. Mi esposo me engañó, mi esposo me dejó, mi esposo quedó muy herida, quedó muy sentida, quedó con un dolor muy, muy grande. Y dice, ¿verdad?, que cuidado con raíz de amargura, porque nos aleja de Dios. Y esta es la persona que siempre digo en broma, decía, que se muera y una vez que se muera, lo voy a echar a las vías del tren. Y si queda algo, lo voy a echar a los perros. Y si todavía queda algo, lo voy a matar.
pero era cristiana. Era una congregante, era una hermana. Y, hermanos, llevaba 15 años en el cristianismo. 15 años en el cristianismo, o más, ¿eh? O más. ¿Qué pasa, verdad? Dice aquí la carta de Joel. Dice el profeta, Dios sabe que muchos de ustedes no se acercan genuinamente de corazón a Dios. Y a él le duele eso, lo lastimamos, porque lo despreciamos a él. No nos damos cuenta, pero la madurez nos debe de llevar a entender lo que es desdeñar a Dios. No ir a un arrepentimiento genuino, sino ir por un problema, por una desesperación, por una necesidad, en una extrema urgencia. Y qué bonito, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasa, ¿no? Que viene un vecino y nos dice, ayúdame, porque fíjate, ya fui con fulano, sultano, soy tu última oportunidad, soy tu última opción. Dios, ¿qué pensará de eso, hermanos? El poder, hermanos, esta hermana no perdonaba. Vean esto, no perdonaba. Y tenía allí resentimiento, amargura, dolor. Y decía, ¿verdad? No lo quiero ni ver. Y cada vez que lo veía me platicaba ya como abogado. Iba y le hacía un escándalo. Iba y lo agarraba a trancazos. Iba y le pegaba con lo que traía. Dice, la otra vez tiré todos mis jitomates, tiré toda mi bolsa porque le empecé a pegar. ¿Por qué? Porque lo veo y no soporto. Me vuelve el odio y me voy encima de él. Esto obviamente no es correcto. Y esto habla de una persona que no ha ido al perdón. El perdón, hermanos, tiene el poder de Dios. El poder tiene el poder de restaurar. Y es sencillo, ¿verdad? Simplemente te perdono, me volteo y se acabó. Y yo sé que estoy en Dios, con Dios y por Dios. Eso es perdonar. Es así de sencillo. Porque Él así lo hace. Él es benigno, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que Él perdona fácilmente. Él no limita su perdón. Él nos perdona inmediatamente. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad? Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso. No necesitas hacer nada, simplemente necesitas arrepentirte de corazón genuinamente y yo veré. Porque entramos ya a la dimensión de Dios, ¿verdad? Entramos a la mano de Él. En el momento que entramos a ese arrepentimiento. Y lo que pase va a ser para nuestra bendición, porque dice que todo confabula para nuestro bien al que ama a Dios. Todo. Amén. Bueno y malo. Y es de lo que a veces no entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque dijimos que la tribulación, ¿qué? Nos edifica. Nos edifica. Y a veces cuando estamos en urgencias, en extremas necesidades, no nos damos cuenta que la mano de Dios está trabajando en nosotros. Amén. Y Él sabe qué hace, ¿verdad? Él sabe cómo nos trabaja, Él nos conoce. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, dice la Escritura. Entonces Él sabe bien de qué pata cogíamos. Él sabe bien qué necesitamos. Él sabe bien cómo nos va a restaurar. Él sabe bien cómo nos va a levantar. Porque nadie nos conoce más que Dios que nos hizo. Amén. Ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Vamos. Ni nosotros nos conocemos. Solamente Él. Porque Él nos hizo. Entonces dice 12:13. Rasgad vuestro corazón y no nuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira. Hay una historia, hermanos, de una fábula, y yo siempre ya lo he platicado aquí 2 o 3 veces, y espero que sirva de mucho, sobre todo para Nicole, para Michael, para este jovencito que está aquí. Nosotros como seres pensantes, como seres humanos, tenemos una inteligencia que vamos a desarrollar más en la presencia de Dios o con Dios. Vamos a desarrollar sabiduría. Un hombre, un joven, se siente menospreciado por su familia, por su gente, y se siente muy mal. Entonces, un poquito con ira, un poquito con enojo, va con un hombre que todos en el pueblo sabían que era sabio.
Entonces, él va y se acerca a él y le dice, me siento muy mal, mi familia no me valora, estoy muy desvalorizado con mi gente, no me aman, no me quieren, no me respetan, me tratan mal. Entonces él le dice, ayúdame, ayúdame en mi problema y yo te ayudo, ayúdame en mi problema, le pide ayuda al sabio. Entonces el sabio le dice, mira, yo para ayudarte te voy a pedir también que tú me ayudes. Entonces el joven ya no le gustó eso. Todos queremos que nos ayuden, pero no queremos ayudar. Y lo que estamos en lo mismo en las cosas de Dios. Todos queremos decir, dame Señor, dame. Le pedimos mucho, pero ¿qué damos? A veces no queremos dar. Entonces el hombre le dice, mira, mañana me vas a hacer un favor. Te voy a dar este anillo y mañana lo vas a ir a vender al pueblo. Pero no vas a recibir menos de una moneda de oro. Menos de una moneda de oro no la vas a recibir. ¿Ok? El muchacho la lleva y la empieza a ofertar, la empieza a ofrecer. Empieza a pasar el día y ve que no la vende. Entonces regresa, un tanto desanimado, pues no la puede vender. Regresa con el sabio al otro día le dice, mira, te voy a pedir que la vuelvas a ir a vender, pero esta vez no vas a recibir menos de 5 monedas de oro. Y el muchacho así se queda, como si ayer pedía una y nadie me la compró, ¿cómo me van a comprar con 5? Él pensó así. Está bien, tomó el anillo, se fue, la ofertó, pues no lo vendió. Al tercer día le dice el sabio, vas a ir otra vez. Dice, bueno, ¿a mí cuándo me vas a ayudar? Yo te pedí que me ibas a ayudar. Lo vuelve a mandar, dice, pero esta vez no vas a recibir menos de 10 monedas. Una de 5 y ahora de 10. Él lo vio como tiempo perdido. Se va y la ofrece y la trata de vender. Obviamente llega y ¿qué pasó? No la pudo vender, no la pudo vender. Entonces, ¿qué pasó? Llega el otro día y le dice el sabio, a ver, Pedro, ven, me vas a acompañar. Y se lo lleva al pueblo. Y busca allí a un amigo, le dice, vamos a ver a Memo, que tiene un negocio por allá. Él tiene una casa de antigüedades, él tiene allí joyería, él es una persona que sabe de estas cuestiones. Y vamos a decirle cuánto vale este anillo en verdad. ¿Por qué? Dice el joven, ¿por qué no lo pude vender? A lo mejor vale mucho menos que eso, nadie me lo quiere comprar por eso. Pues va, este hombre empieza con sus lentes y empieza a buscar ahí en el anillo y le dice, te lo compro. Tengo ahorita, dice, 70 monedas de oro. Y si me esperas, mañana te doy el doble. Véndemelo. Era una pieza enorme, de gran valor. El joven, pues, ¿se imaginan lo que pensó? Se sorprendió. ¿Qué pasa con esto? Nosotros no podemos, hermanos, un marido, un hijo, un amigo, una amiga, no podemos permitir que nos valore alguien que no sabe valorar. Debemos ser valorados por aquel que nos creó. Y Él nos ama como no tiene medida. Dijimos, ¿verdad? Lo dio todo por nosotros. Somos hijos de Dios, hermanos. Y nuestro valor es inmenso. Es grande. No lo limitemos nosotros mismos, porque Dios nos lo está diciendo. Soy misericordioso. Soy bondadoso, pero quiero que vayas al arrepentimiento, porque tengo grandes planes para ti, enormes planes para ti, para Lorenzo, para mi hermano Estanislao, para este jovencito, para mí, para Memo, para los pastores, hasta le va a alcanzar. Dios tiene muchos grandes planes para nosotros, pero nosotros no entendemos todavía, ¿verdad? Que tenemos que ir a Él en arrepentimiento. Y aquí la escritura nos lo está dejando muy claro. Los judíos se rasgaban, se echaban tierra, ¿verdad? Y dice Dios, mira, si yo estoy bien contigo, pero yo te conozco y yo sé que no es genuino tu arrepentimiento. Entonces cambió la cosa, ¿verdad? Ahora es fe, es de dentro. Ahora es arrepentimiento, es de dentro.
es de verdad, es genuino. Ya no es nada más con acciones, ¿verdad? O con obras, o con sacrificios que iban y los hacían y todo el tiempo que seguían se dedicaban a eso. Por eso no sirvió, ¿verdad? Entonces, dice Dios, yo te conozco perfectamente, dice, yo sé de qué pata cojeas y necesito, dice, que te conviertas. Ahora, esa conversión, hermanos, entendamos, es en amor y por amor. Entonces, Dios nos quiere hacer un bien tan enorme que ni nos lo imaginamos. Y nosotros todavía decimos, pero quieres que me arrepienta, quieres que vaya en perdón, quieres que... No, Señor, yo esas cosas como que no se me dan. Pensamos que nos hacen mal, que pensamos que nos está pidiendo algo que no podemos hacer. Y no es así, ¿verdad? Pero Él quiere nuestro corazón, Él quiere un arrepentimiento, ¿cómo? Genuino. Ahora, dice Joel, esto lo veíamos, ¿verdad? Joel nos describe aquí a continuación cómo es Dios, ¿verdad? Dice que es misericordioso, que es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Y que se duele del castigo. ¿Por qué? Pues porque Él ve nuestro estado. ¿Y cuál es nuestro estado? De pecador. De pecadores. Hermanos, si algo debemos de saber cuando vamos a Dios, es que debemos de entender perfectamente nuestra condición. ¿Y nuestra condición es de qué? De pecadores. Dignos incluso ni siquiera de mirar a Dios. De pecadores. Pero nosotros no lo entendemos. Hermanos, no somos ni dignos de la vida que Él nos da. No somos dignos de las bendiciones que nos concede diariamente. Dice, no te olvides de los beneficios. Mi vista, mis manos que me permiten abrazar a María, a mis hijos, a mi pastor, a cada uno de ustedes. Mis pies que me traen aquí a la congregación. Mi congregación, mi iglesia. No te olvides de los beneficios. A veces damos por sentado, ya damos por hecho. El aire, el sol, la luz. ¿Qué pasaría si no hubiera luz? ¿No? Y entenderíamos y lo valoraríamos cada vez que nos echara la luz Dios. Entonces sí la valoraríamos, pero inmensamente. No te olvides de los beneficios que Él nos da, porque Él sin que los pidamos, nos los da y a veces ni lo agradecemos. No sabemos qué orar a veces en la mañana. Pues, háblale de tus ojos y vas a ver que te sobra palabra que decir. Gracias, Señor, porque a través de ellos puedo mirar a mi familia, mi vida, a mí mismo, a mis hermanos, mi congregación. Gracias por mis ojos, Señor, porque me permites ver y no tropezar. Y más porque estoy en ti, porque tú me conduces y me guías y empiezan a salir las palabras bien fácil. Bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso. Entendamos esto, hermanos, porque es una enseñanza tremenda que nos da esta parte de la Biblia. Él es misericordioso, bondadoso, compasivo y siempre que nos da la oportunidad, siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos a pesar de nuestra soberbia. A pesar de nuestra soberbia. Él siempre cree, Él siempre está esperando, Él siempre nos recibe, aunque siempre vayamos en urgencia. Y Él nos recuerda, ¿verdad? Yo te quiero, sí, pero yo quiero que vayas en arrepentimiento genuino. No que rasgues tu ropa, no que hagas cosas, no que me hagas entender o creer. Yo no puedo ser burlado. Y nos dice, ¿verdad? Aquí, hermanos, que Él puede cancelar esto. Que Él puede cancelar el castigo. Que Él puede cancelar lo que esa destrucción, que ese ejército continúe. La Escritura nos deja muy claro esto. Ahora, esto yo no sé si ustedes lo entiendan como yo lo entendí. Él en su soberanía, pues puede hacer eso. Cancelar. ¿Está bien? ¿Te estás arrepintiendo? ¿Ok? No te voy a castigar. Pero al revés también, ¿verdad? Él en su misericordia, en su soberanía, también puede, aunque vayamos en arrepentimiento, ejecutar el castigo. Dice, porque a veces, decía yo anteriormente, a veces que el problema o el daño viene de Él.
Y a través de ese daño nos va a edificar. Nos va a quitar la soberbia, nos va a hacer entender, decía la vez pasada yo, el hombre es su beldad, o sea, es orgulloso, es soberbio, hasta que se ve en la cama posada y dice, no somos nada, no somos nada, en verdad no somos nada. Entonces, esa misericordia, hermanos, decía yo, o digo yo, está condicionada. ¿A qué? A que vayamos a arrepentimiento genuino y de corazón. Esa enseñanza está aquí implícita. Entonces, hemos referido, ¿verdad? Una y otra vez, dice, tenemos que llevarlo, tenemos que motivar, ¿qué? Su misericordia. Y el 14 nos dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Es decir, dice, quizás, tal vez, dice, yo reconsidere. Tú vienes a mí en arrepentimiento, pero es mi soberanía. Quizá considere perdonarte, anular ese castigo. Decía, ¿verdad? La escritura, no sé si se acuerden, en la viña, dice, ¿por qué? Yo no te estoy ofendiendo, dice. ¿O qué te da envidia que yo sea bueno? A ver si entienden eso, hermano. Él es bueno, santo y justo y misericordioso en su soberanía. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Nuestra obligación es ir en arrepentimiento. Es decir, dice Lucas, ¿verdad? Por ahí, dice, muchos gustan, ¿verdad?, de que los llamen, ahora es muy dado, ¿verdad?, el apóstol, y entra y sale, y no, hombre, sale pavoneándose, ¿no? El apóstol y todos, el maestro, y dice que nuestra condición es, ¿cómo? Lucas dice, siervo inútil. Dice, apenas hiciste lo que debías de hacer. Y dice, pastor, no, hombre, yo con la pura sabiduría, yo esto, yo aquello. Y dice Dios, ¿verdad? Perdón, no, híjole, no. Y dice Dios, ¿verdad? Apenas, dice, ya prediqué, ya les enseñé, ya les di palabra, me puse a estudiar, me desvelé, pero me dice Dios, siervo inútil, apenas hiciste lo que debías de hacer. No hay nada más, o sea, no mereces más, no, olvídate. Él es soberano, Él es bueno, santo y justo, Entonces dice, el que entró antes dice, no, es que yo debo de recibir más, porque yo entré primero que el último que entró. El último entró al 10 ya para salir de la hora de trabajar. Y dice Dios, no, yo soy justo. Tienes lo que mereces. Te doy lo que te debo de dar. Y eso lo tenemos que entender, porque Él es soberano, misericordioso, pero es amoroso, ¿verdad? Es amor. Y Él sabe lo que necesitamos. Hay un versículo, hermanos, que la verdad a mí me cambió todo, me cambió la vida. Dice un versículo, dice que si estás contento con lo que tienes y eres, dice, yo no te voy a desamparar. Y el otro, que dice, ¿verdad? Busca primeramente el reino y su justicia, y lo demás te será añadido. ¿Se acuerdan cuando Jesús se pierde con los papás, verdad? Y dicen, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Hermanos, esto es real, ¿eh? Esto es verdadero. Cuando el pastor, un servidor, que estamos a veces, bueno, a mí sí me cuesta trabajo preparar un sermón. A veces me llevo 2 años para prepararlo y vengo y nos presento el domingo. El pastor lo saca en, no sé, en unas horas. Y yo no, a mí sí me cuesta mucho trabajo. Entonces, Dios nos da lo que tenemos que tener. Dios es justo. ¿Sí? Entendamos eso. O sea, Él va a castigarlos y dice, ¿quién sabe si volverá? O sea, ¿quién sabe si te voy a perdonar? ¿Quién sabe? Pero soy justo, bueno y santo. Y si te castigo es porque lo tienes que recibir. ¿Por qué? Porque aún en ese castigo el amor de Dios está implícito. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo necesitamos y Él sabe qué nos va a quitar o qué nos va a poner. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, tenemos que ir a un arrepentimiento genuino. Dice el 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dice, tal vez reconsidere, dice, de hecho en el original, hermanos, encontré que dice tal vez, dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, ese que dice aquí,
¿Quién sabe? Dice, tal vez le considere. O sea, él puede revocar ese castigo, ¿verdad? Pero de cualquier forma tenemos que dar gracias en todo. Amén. En todo y por todo. Entonces, Él siempre, hermanos, Él siempre nos está edificando. Lo vimos ahorita en 1 Corintios 8:1. El amor edifica. Y Dios es amor. Y aún en sus castigos, Él nos está, ¿qué? Edificando. Dice, Él pide, ¿verdad?, un arrepentimiento, pero Él dice que en su soberanía, en su poder, dice, no está obligado a anular el castigo. Entonces, podemos concluir, hermanos, que su bondad, que su misericordia y su compasión están basadas en ¿qué? En la soberanía de Dios. ¿Sí? Dios es un Dios misericordioso, Él quiere que te arrepientas, pero eso no lo obliga a anular el castigo. Eso no lo anula, porque esa misericordia, esa bondad, esa compasión está basada en su soberanía. Espero que lo entiendas. Dios es soberano. Dice el 15, tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convoca asamblea. Convoquen asamblea, todos en ayuno, todos en oración, todos ¿qué? En clamor a Dios. Tocar la trompeta, dice, señal de alarma. ¿Por qué? Porque viene un ejército contra nosotros. Viene un ejército contra la ciudad. Todos, dice ¿qué? A asamblea. Todos. Ahora, fíjense aquí, es curioso, ¿verdad? Porque dice, reunir al pueblo, dice, santificar la reunión. Dice, júntate a los ancianos, congrega a los niños, a los que maman, a los que salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, todos, aun aunque estén en sus luna de miel y se les dispense de ciertas obligaciones, tráetelos, porque estamos en urgencia. Un ejército nos va a atacar. Y ya está la espada desenvainada. Entonces, hay que convocar, dice, hay que convocar asamblea. A todo el pueblo, dice, todos en ayuno, todos en oración, todos clamando a Dios. ¿Por qué? Porque la espada ya está desenvainada. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Ahí están los pastores, los predicadores, y digan, aquí está la cuestión, ¿qué tenían que decir? Dice, Jehová, a tu pueblo, y dice, perdona Jehová a tu pueblo. Clamar, ¿verdad? Clamar por perdón. Un arrepentimiento genuino, ¿sí? Un arrepentimiento genuino es un clamor que llega a Dios. Es un clamor que verdaderamente llega a Dios. Y le piden, ¿verdad? Le dicen, perdona a tu pueblo, Jehová. Y dice, y no lo entregues a lo propio. Dice, para que las naciones no se enseñoreen de ellas. Porque, ¿qué van a decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Entonces le estaban diciendo, ¿verdad? Dice, dile entre la entrada lloren los sacerdotes, dile a los ministros, dile a los sacerdotes que clamen a Jehová por el perdón y que le digan, no nos entregues. Porque, ¿qué van a decir las demás naciones? ¿Dónde está tu Dios? Van a dudar de tu poder, van a dudar de tu soberanía, van a decir, ¿dónde está tu Dios? Las demás naciones. Entonces, ¿dónde está tu Dios? Es decir, es como decir que no los pudo proteger su Dios, no pudo proteger su ciudad. Eran pueblo escogido de Dios y eso todos lo sabían, ¿verdad? Eso todos lo sabían. Entonces ellos le decían, ellos no van a entender esto, Dios, de este castigo que viene de ti. Ellos van a decir, ¿dónde está tu Dios? No que te protege, no que te cuida, que no te pudo proteger. Dice, no van a querer pensar que tú no pudiste protegernos ni a nuestra propia morada, o sea, tu templo. ¿Para qué? Para que digan, ¿dónde está tu Dios? Porque tu santo nombre es. Entonces dice aquí, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Es decir, vemos aquí, hermanos, claramente
un Dios que es misericordioso, pero tenemos que motivarlo, tenemos que ir a misericordia, tenemos que llevarlo a misericordia. Y ahorita aquí la escritura nos está dejando muy claro, ¿verdad? Tienes que ir a un arrepentimiento, ¿qué? De corazón, a un arrepentimiento genuino. Y yo pregunto, hermanos, cuando tú oras y no lo haces de corazón, ese clamor llegará. Porque aquí dice que este clamor llegó en razón de un arrepentimiento genuino. Porque aquí hay perdón, más adelante lo vemos. Dice, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su tierra. Entonces, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, pero es un Dios que también en su soberanía, en sus atributos, no actúa también porque sí, porque su soberanía sostiene todos esos atributos. Él es soberano. Entonces, a veces Él sabe, ¿verdad, hermanos?, que tenemos que ir a ese castigo por amor, precisamente, para ser edificados, porque Él siempre nos está edificando. Vamos a dar gracias, Señor. Gracias, bendito Padre de los cielos, por esta predicación, pidiéndote y rogándote, como siempre, Padre bendito, que tu mensaje no sea tan grande, tan rimbombante, Padre bendito. Lleves al corazón de cada uno de mis hermanos, bendito Padre, esas palabras claves como arrepentimiento, perdón. Esas palabras claves, Señor, de no rasgarse los vestidos. O sea, tenemos que ir en un arrepentimiento de corazón genuino. Tú eres Dios y eres soberano, bendito Padre, y a través de esa soberanía te muestras. Y es que te mueves. Y a través de esa soberanía, pues nos das tu misericordia y tu bondad. Y esto lo tenemos que entender nosotros como tus hijos, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria, y que sea, Señor, en ti, tú en cada corazón de los hermanos, bendito Padre, dándoles esta palabra, Señor, que penetre hasta lo más íntimo de su ser. Bendito Padre de los cielos, te doy las gracias en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo.